Estoy muy contento de verles a todos acá. La verdad, me hubiera encantado a la edad que ustedes tienen poder haber disfrutado de algo como esto. Estoy muy contento también de poder reunirme nuevamente con varias caras conocidas. He estado mirando algunos que están conectados, algunos que nos conocimos en el seminario, otros en las diferentes iglesias en las cuales he estado y también en los campamentos en los cuales he estado sirviendo. La verdad, para mí es un honor que me hayan invitado y espero que en esta oportunidad podamos disfrutar el mensaje. Para los que no me conocen, mi nombre es John Moncada, soy pastor de la Iglesia Bautista La Cruz, ya estoy casado hace 4 años y este año en noviembre ya cumpliríamos 5 años de matrimonio con mi esposa María José. Tengo un pequeño hijo de 1 año y medio que se llama Mateo, gracias a Dios. Así que estoy muy contento en esta oportunidad de poder estar predicando la palabra de Dios acá en este campamento virtual. Espero la tecnología nos acompañe, espero también el internet nos acompañe. Estuve orando para que el internet de mi casa no falle, así que te pido que estés conectado con la palabra de Dios, que estés atento, porque ahora vamos a estudiar cómo despertar tus manos para el servicio. Por favor, acompáñame rápidamente a tu Biblia, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. Vamos a estar desarrollando esa porción de las Escrituras y vamos a estar viendo cuáles son las verdades que Dios quiere que aprendamos en esta oportunidad. Así que un autor dijo, para estar comenzando, que lo que nosotros hacemos para servir a otros es el mayor discurso que nosotros podemos estar dando. En la Biblia, por ejemplo, ya vemos a varios ejemplos de servicio. Nuestro mayor ejemplo, ¿cuál es? Jesús, ¿cierto? Y vemos que Jesús, nos indica Filipenses 2 del 6 al 8, que Él siendo Dios mismo, vino acá a este mundo y se hizo, ¿qué? Siervo. Vemos también a través del ejemplo de Jesús que no vino a este mundo para ser servido, sino que para servir a otros. Marcos 10:45. Tomó una toalla, no sé si te recuerdas del relato, y lavó los pies de sus discípulos. Hermanos, qué ejemplo de servicio. También vemos que Pablo es un excelente ejemplo de servicio. Él estando en la cárcel, escribe esta carta, la carta de Filipenses, y anima a los hermanos que están fuera a no pensar en ellos mismos, sino que servir a otros. Pero Dios quiere que entendamos en esta tarde ya, a través del ejemplo de servicio que vemos en la Biblia de diferentes personajes, que cada creyente, cada joven puede despertar sus manos para servir a los demás. Tú puedes estar ahora allí en tu casa, viéndolo con tus hermanos, primos, amigos, o donde quiera que estés. Y podrías ahora mismo estar preguntándote, ¿cómo puedo despertar mis manos para el servicio? Tengo muchísimas ganas de servir. ¿Cómo lo hago? Hay varios ejemplos de la Biblia de hombres que despertaron sus manos para el servicio, pero hoy nos enfocaremos en 2. Vamos a ver como primer principio, sigue el ejemplo de Timoteo. Sigue el ejemplo de Timoteo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, a la cita que te di al comienzo, y partamos leyendo del versículo 19 al 24, por favor. Dice allí, espero en el Señor enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo hablando. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El servicio de Timoteo, lo que están explicando estos versículos, es que su servicio por la obra de Cristo resultó en progreso del evangelio. ¿Cómo comenzó Timoteo a servir para el progreso del evangelio? Yo creo que es una buena pregunta porque te va a indicar a ti cómo son los pasos a seguir
para que tú despiertes tus manos para el servicio. Pablo gana, en primer lugar, a Cristo, a Timoteo, allí en Hechos capítulo 14 posiblemente. Y luego de ganarle a Cristo, le recluta en su segundo viaje misionero como uno de sus colaboradores. Por favor, acompáñame a Hechos capítulo 16 para darte un poco de algunas características de la vida de Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, fíjate lo que dice el versículo 2, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, después que Pablo le gana a Cristo, le recluta, ¿cierto?, para emprender su viaje misionero. Y ahí es donde ellos comienzan a relacionarse bajo una relación muy familiar. Porque en Primera de Timoteo 1:2, cuando Pablo escribe, dice: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. A Timoteo, mi amado hijo, son otros títulos que él les da. Timoteo termina siendo un servidor activo en la propagación del evangelio. Después Pablo escribe acerca de él y dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Filipenses 1:1. Al inicio de esta carta. Entonces, si tú vas siguiendo el hilo, para que Timoteo comenzara a servir para el progreso del evangelio, primero que tuvo que ser evangelizado. Segundo, fue discipulado. Y tercero, fue entrenado para que el resultado fuera en él un siervo fiel. Esto significa que despertar las manos para el servicio es algo que se desarrolla. Y es una oportunidad que cada joven que está acá en la sala tiene. Si te das cuenta, Timoteo despertó sus manos para el servicio con las mismas herramientas que tú tienes a mano. Una vez alguien te compartió el evangelio. Ahora estás participando en una iglesia local. El hermano Mirko al comienzo estaba saludando a todas las iglesias. Eso significa que tienes un lugar donde crecer, un lugar donde desarrollarte, un lugar donde entrenarte para poder servir. Las mismas herramientas que tuvo Timoteo son las que tú tienes ahora a la mano. ¿Qué significa eso? No tienes excusa para estar sirviendo. Yo recuerdo cuando llegué a la Iglesia Bautista Libertad allí en Pudahuel. Pastor Francisco es testigo. Ya estuve llegando con todo el ánimo de poder aprender, crecer, pero ¿cuál fue el hilo conductor? ¿Cuáles fueron los procedimientos para yo estar sirviendo? Bueno, primero tuve que aprender, luego tuve que servir en cosas menores, luego ya pude servir en cosas mayores para finalmente ser enviado a fundar una iglesia. Ahora tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo te ves de aquí a un par de años más en el ministerio? ¿O ya han pasado varios años en los cuales no has avanzado mucho? ¿Estás ahora sirviendo en cosas menores en tu iglesia para posteriormente servir en cosas mayores? ¿Estás creciendo ahora espiritualmente para poder ayudar a otros espiritualmente? Ya, a ver, varios acá ya han terminado posiblemente el discipulado. Ahora una pregunta: ¿cuáles son tus discípulos? ¿A quiénes estás sirviendo? ¿A quiénes estás animando? ¿Qué estás esperando para poder servir? ¿Cuáles son tus distracciones? Identifícalas, déjalas fuera y ponte a servir. Ahora otra pregunta que podemos hacernos: ¿por qué Pablo enviaría a Timoteo a Filipos? ¿Por qué a este hombre? Fíjate lo que dice el versículo 20 y 21 de Filipenses capítulo 2. Dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nadie quería ir, todos en Roma estaban allí bien cómodos en su iglesia local. Nadie quería arriesgarse, nadie quería salir de su zona de comodidad. Pero Pablo sabía que había uno que podía estar dispuesto, Timoteo. Pero había uno, ¿cierto? Timoteo,
que desarrolló, que pasó por los procedimientos en su iglesia local y que estaba listo para decir, yo voy, yo quiero servir, yo me quiero arriesgar, yo me intereso de forma desinteresada por los hermanos en Filipos. ¿Sabes qué? Todos allí en la iglesia de Roma estaban viviendo en Filipenses 2:21. ¿Qué significa eso? Todos estaban buscando lo suyo propio, no lo que era de Cristo Jesús. Pero Timoteo vivía en Filipenses 1:21. ¿Qué significa? Él sabía que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Timoteo lo había aprendido de su mentor. Había aprendido a vivir para Cristo. Significaba vivir para el servicio de otros. Fíjate lo que sigue diciendo el texto ahí en el versículo 22 al 24. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como a hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo no solo tuvo el privilegio de ser el hijo amado de Pablo, sino que también el hijo comisionado. Por eso dice, así que espero enviaros. ¿Sabes qué, joven? Muchos de ustedes hoy día no están sirviendo porque están más preocupados de que les sirvan de por vida. Algunos llevan años en la iglesia y todavía dicen lo siguiente, es que no se preocupan por mí. Pero la verdad, joven, ya se han preocupado lo necesario por ti. Es hora de que ahora comiences a preparar tus manos para el servicio. Es hora que comiences a servir a otros hermanos. Algunos jóvenes creen que sus mentores deben estar siempre mimándoles. ¿Sabes qué? Eso es un error, hermanos. Joven, no creas que tu mentor siempre debe estar mimándote, o a ti, jovencita. O de lo contrario, ¿cierto? Algunos dicen, mejor me voy de acá porque la verdad se están olvidando de mí. Y lamentablemente muchos jóvenes rompen el compromiso que hacen con Dios y que hacen con su iglesia local una vez que pasan a ser miembros. Y para ellos la membresía de una iglesia es como basura. ¿Sabes qué? Ponte a servir, deja el egoísmo de lado y sirve a otros. Ya te han dedicado mucho tiempo, ya llevas años en la iglesia. No tengas una actitud de autoconmiseración, eso es pecado. ¿Cuántos están ahora mismo acá en esta sala tomando la decisión de despertar sus manos para el servicio, mientras muchos otros tristemente están esperando ser servidos? Me encantaría poder escuchar acá un amén, no sé si pueden escribir, pero ¿cuántos están ahora tomando la decisión de despertar sus manos para el servicio? Recuerda que despertar tus manos para el servicio es algo que se desarrolla en tu iglesia local. Ríndete a Dios, sirve a los demás y tu vida resultará en progreso para el evangelio. ¿Sabes qué? Si todos nos pusiéramos a hacer aquello, el próximo año seríamos 300. Por eso hay un indicador, ¿cierto? De que cada año más o menos estamos variando entre un grupo. Pero hermanos, sirvamos y eso lo vamos a ver reflejado en los próximos campamentos. Por alguna razón, Pablo esperaba pronto enviarles a Timoteo, pero Timoteo se queda resolviendo algunos asuntos de Pablo. Pero mientras tanto había otro siervo ejemplar que había despertado sus manos para el servicio, el cual Pablo envía para recoger la ofrenda que los hermanos de Filipo tenían preparada para él. Y es un siervo el cual también es digno de ser imitado por nosotros si queremos despertar nuestras manos para el servicio. Como segundo principio, sigue el ejemplo de Epafrodito. Yo sé que tú a futuro, ya Pastor Francisco estaba hablando del noviazgo, del matrimonio, ya nunca vas a querer ponerle a tu hijo Epafrodito, es un nombre muy feo, ¿cierto? Pero después que sepas de su historia, estoy seguro que tal vez vas a considerarlo. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, mi ministrador de mis necesidades,
versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, Epafrodito no fue cualquier siervo de la iglesia, ni tampoco lo fue para Pablo. Epafrodito fue un siervo, un servidor, alguien que alistó su mano para el servicio de forma íntegra, de forma completa. Dice más, tuve por necesarios enviaros a Epafrodito. Y lo describe en el versículo 25, Pablo, como su hermano. ¿Sabes por qué? Porque su relación y comunión con Pablo era familiar. Dice, mi colaborador, su relación en el ministerio era genuina y profunda. Dice, mi compañero de milicia, un término de batalla, de lucha, porque su relación ante los enemigos del ministerio, la relación de Epafrodito con ellos era firme. Y también dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra ministro o ministrador significa servidor. Significa que Epafrodito era un servidor de Pablo y del ministerio. ¿Sabes lo que se me ocurre y lo que pienso en estos momentos? Son las frases típicas de Epafrodito, allí en su iglesia local. Epafrodito era el que le decía a los hermanos, hermano, bienvenido. Un placer verte en la reunión de jóvenes. Te extrañaba, hermano, pero fue de mucha alegría que hayas aceptado mi invitación en la semana. Me imagino así a Epafrodito. Me imagino diciéndolo, hermanos, tenemos evangelización el sábado. Por favor, deben estar para que el nombre de Cristo sea glorificado. Otros le preguntaban posiblemente a Epafrodito, ¿qué estás haciendo? Y él decía, estoy estudiando la Biblia para defender la fe ante los que se oponen y amarles, mostrarles mi cariño y traerles a nuestra iglesia de sana doctrina. Necesitamos, Epafrodito, que alguien viaje a Filipos y traiga la ofrenda para Pablo. Y todos mirando al suelo, excepto Timoteo, obviamente, que estaba resolviendo otros asuntos. Y Epafrodito decía, aquí estoy, heme aquí, envíenme a mí, yo voy a ir a servir, yo me voy a arriesgar, no me importa. Jóvenes, imita el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito no solo fue un siervo completo, íntegro, también fue un siervo que amó a otros. Fíjate lo que dice el versículo 26 y 27. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, para que no estuviera demasiado triste. Gravemente se angustió. ¿Por qué? ¿Por las dificultades del viaje? No. Epafrodito estaba angustiado, jóvenes, porque se enteró que los hermanos de Filipos estaban tristes por él, por su enfermedad. Y la palabra que se usa angustiar, acá se angustió, es la misma que se usa cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní angustiado allí antes de ir a la cruz. Imagínate la tremenda angustia que Epafrodito sintió porque otros estaban angustiados por él. Esto es increíble. Esto es un amor profundamente increíble. Pero ¿sabes por qué eso no pasa hoy entre nosotros? Porque estamos más preocupados por nuestras cosas que por la gente. Estamos más preocupados, o tú estás más preocupado por tu noviazgo que por el progreso del evangelio. Tú estás más preocupado por tu carrera que por el progreso del evangelio. Tú estás más preocupado por tu teléfono que por comunicar el evangelio. Por eso no está pasando este tipo de amor entre los grupos de jóvenes posiblemente hoy en día. Necesitas
imitar el amor de Epafrodito. Necesitas servir, necesitas despertar tus manos para el servicio. No seas egoísta. Todos estaban viviendo en Filipenses 1:21, buscando lo suyo propio. Pero adivina qué, Epafrodito, al igual que Timoteo, estaba viviendo para otros, para el servicio de otros. Fíjate lo que dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El cuadro que representa este versículo es que Epafrodito estaba preocupado por los hermanos por Epafrodito, Pablo por Epafrodito, Epafrodito por Pablo. O sea, ninguno estaba buscando ser servido, todos estaban buscando lo del otro. Eso es lo que nosotros debemos generar dentro de nuestros grupos de jóvenes. Siempre dar, siempre servir, siempre amar, siempre estar allí dando en vez de estar recibiendo. Últimos dos versículos. Versículo 29 y 30 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo servía Epafrodito? Exponiendo su propia vida por el progreso del evangelio. Y hoy en día tú ni siquiera quieres exponer un poco de tu tiempo, ni siquiera quieres exponer un poco de tus recursos, un poco de caminar un par de cuadras. Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida por el progreso del evangelio. De hecho, Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fue un siervo que se sacrificó por la obra misionera. Fue un siervo que se sacrificó por su iglesia local. Y tú joven, ¿qué estás dispuesto a sacrificar ahora mismo por otros para el progreso del evangelio? ¿Estás dispuesto a evangelizar a otros cuando eso implique un sacrificio personal de tu parte? ¿Estás dispuesto a amar como lo hizo Epafrodito, sacrificando tu tiempo, familia, amigos, recursos y talentos por el progreso del evangelio? Sabes que muchos de los que me están mirando ahora en esta pantalla tal vez deban tomar la decisión, porque después de mucho tiempo estando en la iglesia, allí pensando en cómo le pueden servir, tal vez ahora, joven, toma la decisión de decir ya, saco de mi mente ese pensamiento egoísta y ahora me pongo a servir. Ahora despierto mis manos para ponerme a servir, para preguntarle al líder de jóvenes en qué te ayudo, cómo sirvo, en qué me involucro. Pastor, estoy aquí para seguir siendo discipulado, entrenado. Estoy ahora aquí tomando esta decisión. No sé si puedes escribir en los comentarios, pero si estás tomando alguna decisión, te invito a escribirlo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, te agradezco mucho por darme el privilegio de enseñar tu palabra acerca del servicio acá en esta reunión de jóvenes, en este campamento virtual. Yo te pido que nos ayudes a despertar nuestras manos para el servicio. Ayúdanos a dejar el egoísmo de lado. Ayúdanos a estar pensando en tomar la toalla y limpiar los pies de otros. Ayúdanos, Dios, a estar negándonos a nosotros mismos y siempre sirviendo a otros. Gracias te doy por hablar a nuestras vidas a través del ejemplo de Timoteo y Epafrodito. En tu nombre oramos. Amén.